Les invito, amados, que nos ubiquemos en el libro de Levítico, Antiguo Testamento, Levítico capítulo 11, versículo 44. Levítico capítulo 11, versículo 44. Damos lectura a este texto base de la enseñanza del día de hoy. Levítico capítulo 11, versículo 44. Oído el tambor, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis, porque yo soy santo. Leemos nuevamente el versículo 44 y vamos a estar de pie, porque aquí habla el Señor. ¿Ve? Reverenciamos su palabra y no solamente con ponernos de pie, vamos a reverenciarla poniéndola en práctica en nuestros corazones. Amén. Levítico 11:44 nos dice: porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados, bienvenidos sean todos. Damos gracias al Señor por aquellos que también nos ven en vivo a través de las redes sociales. El Señor continúe bendiciendo sus vidas en gran manera. Atención a lo que el Señor nos hablará el día de hoy por medio de su preciosa palabra. El tema pasado nosotros estuvimos hablando sobre pecadores activos y pecadores pasivos. Aquellos quizás que no le escucharon dirán: pero ¿qué es esto? ¿Qué es un pecador activo? ¿Qué es un pecador pasivo? Sabemos que un pecador pasivo es cada cristiano que, aunque sea cristiano, en su naturaleza humana peca, pero sin practicar ¿qué? El pecado, sin practicar el pecado. El pecador activo, ¿qué hace? Practicar y complacerse en el pecado. Mientras que el cristiano nacido de nuevo no lo practica, no puede, porque la semilla, la simiente de Dios, como dice 1 Juan 3, 8 al 9, está en él y por tanto no puede seguir practicando el pecado. Porque si seguimos practicando el pecado, nos calificamos como hijos de Dios o hijos del maligno. Hijos del maligno, el que practica, el que se complace, el que disfruta el pecado, el que lo saborea, sigue siendo hijo del maligno. Por lo tanto, el hombre más sabio de la tierra, según Salomón, escribió Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, y él expresó y dijo: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Repito, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Salmo capítulo 14, Dios vio desde los cielos y no había nadie que hiciera el bien. Génesis capítulo 6 habla que todo designio de los pensamientos del hombre que salen del corazón son de continuo mal, dice la palabra. Y aquí concuerda con lo que dice Salomón: ciertamente no hay hombre que sea justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Hay hombre que nunca peque, confirmado con lo que decía primero de Juan, que el que diga que no ha pecado sería un mentiroso y haría mentiroso a Dios, porque Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si tú te arrepentiste, si tú te entregaste al Señor, entregaste tu vida al Señor, usted va a evitar, como de lugar, el vivir en pecado. Aunque seamos pecadores, nuestra naturaleza humana, no estamos bajo el yugo del pecado como lo estábamos antes. No practicamos, no debemos practicar el pecado como
el mundo lo hace sin arrepentirse. Porque la palabra arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de dirección. Y si tú dices, yo soy salvo, pero sigues viviendo una vida practicante, pecaminosa, ¿de qué Dios entonces te salvó? ¿Sí? ¿De qué Dios entonces nos salva? Dios nos salva de vivir una vida pecaminosa, practicante, que nos condena. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Romanos 6:23, es la muerte. Toda persona que practica y se hace profesional, grandes ligas del pecado, y gente que son grandes ligas en el pecado, le espera que la muerte espiritual. Y esa es la más delicada, la más fuerte, porque es la separación eterna de Dios. Ahora, para que nos adentremos antes de entrar profundamente al tema, yo quiero compartir también Santiago capítulo 1, versículo 3. Santiago capítulo 1, versículo 3. Santiago capítulo 1, versículo 3. Usted lo ha leído muchas veces, pero vamos a analizar qué es lo que nos quiere decir esto acá. Santiago 1, versículo, yo le había dicho el 13, es el 13, disculpen. Versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a quién, a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. No podemos decir, ay, Dios me tentó. Yo le dije una vez a usted, ¿quién es a veces el peor enemigo? Uno mismo. Somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y somos ¿qué? Seducidos. Y cuando alimentamos esa concupiscencia, esta se embaraza y posteriormente da luz al pecado. Y el pecado da luz a la... Esto es una cadena, pero que comienza ¿dónde? Aquí, hermanos. Y yo le hice una pregunta. ¿Cuál es la diferencia cuando entra un mal pensamiento a un pecador pasivo entre un pecador activo? ¿Cuál es la diferencia? Si tú temes a Dios, puede llegar un mal pensamiento. Pero si usted comienza a sobarlo, a peinarlo, a decir, escuche, qué bonito pensamiento. Y usted comienza a pasar el pajarito preñado. Se le vuela la mente para otro lugar. Piensa cosas que no debe pensar. Desarrolla pensamientos lujuriosos. De pasiones desordenadas. Y para de contar, y lo sigue alimentando, eso se puede embarazar. Y posteriormente usted puede ejecutar una acción, el pecado. Este es el pecador activo. Pero cuando un mal pensamiento llega a un cristiano, ¿qué hace el cristiano inmediatamente si tiene temor de Dios? Lo lleva cautivo a la obediencia de Cristo el Señor. Amén. Usted no lo va a peinar ese pensamiento, usted no lo va a arreglar, usted no lo va a alimentar. Si usted lo alimenta, usted se está complaciendo. Si usted lo acaricia, vamos a acariciarlo, ya usted está alimentando, y esto es peligroso. Siempre le he dicho a ustedes, Martín Lutero, él decía, es imposible que los pájaros pasen por encima de la cabeza de uno. Es imposible, usted no puede evitar que los pajaritos pasen. Pero usted sí puede evitar que le haga un nido. Imagínate que un pájaro, un chuchujo, le haga un nido aquí en la cabeza y usted no se dé cuenta. Ya usted, vamos, ¿cómo va a venir un pájaro a hacerle un nido en la cabeza? ¿Qué quiero decir con esto? Que los malos pensamientos se pueden evitar en desarrollar. Si usted lo desarrolla, usted va a ejecutar pecado y usted lo va a practicar en su corazón principalmente. ¿Me están entendiendo?
Así que es importante poner en práctica esto, hermano. Es la diferencia. Ahora bien, nosotros dijimos que el tema del día domingo no es licencia para pecar. Porque hoy en día la gente utiliza un cliché. ¿Y cuál es este cliché, esta frase? Es que todos somos pecadores, Dios lo sabe. Todos somos pecadores, Dios lo sabe. Y la gente utiliza esta frase para pecar deliberadamente. Y así no debe ser. Y eso es lo que pinta el falso evangelio. Yo le leo algo que me gustó mucho y dice así: el falso evangelio hace que la persona practicante del pecado se sienta cómodo, creyéndose oveja. ¿Qué es lo que hace el falso evangelio? Que las personas se sientan cómodas creyéndose como oveja, mientras siguen revolcándose en el lodo del pecado. Eso lo hace el falso evangelio liberal. Eso es un falso evangelio. Si usted se siente cómodo siendo pecador, practicando el pecado y no se contrista, como dice Salmo 51, versículo 17, en usted hay algo grave, hermano. Si usted se siente cómodo pecando, si usted se siente cómodo practicando el pecado, aún le gusta revolcarse en el lodo del pecado. Y aquí denunciamos a como de lugar una vida pecaminosa, una vida de práctica pecaminosa. No podemos predicar un evangelio de esta manera, de manera liberal, no, porque Dios está en desacuerdo con esto. Hay gente que toma la gracia de Dios para vivir un libertinaje. Hay puntos extremos. Está el legalismo, que la gente cree que con serie de normas, series de reglas estrictas, podemos ganarnos el cielo. Es un punto extremo. Pero también está el otro punto extremo, que es el vivir de manera liberal. En vivir, yo hago lo que yo quiera, a mí nadie me va a decir nada. Tarde o temprano le daremos cuenta al Dios Todopoderoso. Así que si nosotros practicamos el pecado y nos sentimos como ovejas, oye, hay hipocresía en nosotros. Algo está, pero muy, muy mal. Debido a esto, este tema, esta enseñanza lleva como título Imitando la naturaleza intrínseca de Dios. Imitando la naturaleza intrínseca de Dios. Y vamos al grano respecto a la naturaleza intrínseca de Dios. Nosotros le hemos leído en la palabra que Dios es ¿qué? Es santo. Que Dios es santo. Y quisiera hablar de esta primera parte de la santidad. La palabra santidad viene del término hebreo kadosh. Kadosh, que es equivalente a ¿qué? ¿Qué significa la palabra kadosh? Equivalente a santo. Señala que perfección, señala majestad, señala justicia. Dios es perfecto, Dios es majestuoso y Dios es justo. Pero también señala oposición al pecado. Una persona que practica santidad se opone al pecado. Antes nos oponíamos al pecado. Cuando estábamos en el mundo, no lo acariciábamos. Cuchi, qué bonito. Y nos gustaba hacerlo. Pero una persona que practica la santidad de Dios se opone al pecado. La santidad habla de lo que Dios es y lo que Dios hace. Y eso lo podemos encontrar en el Salmo 99, versículo 3. Podemos encontrar allí lo que Dios es y lo que Dios hace. Salmo 99, versículo 3. Podemos encontrar allí: alaben tu nombre, grande y temible. ¿Verdad que dice así? Eres santo y la gloria del Rey ama la justicia. Tú confirmas rectitud, santidad, rectitud también.
Entonces ha hecho en Jacob juicio y justicia. Y sigue diciendo también en el versículo 5, exaltad a Jehová nuestro Dios y postrado ante el estrado de sus pies. ¿Él es qué? ¿Él es qué? Él es santo, o sea, Él es justo, Él es recto, Él es perfecto, Él es majestuoso y se opone al pecado. Estas palabras, majestuoso, justicia, oposición de pecado, definen la palabra santidad. Nunca se le olvide, hermano. Yo quiero que aquí ustedes aprendan conceptos, definiciones, porque ustedes deben saber lo que estamos hablando. Que ustedes pregunten en la calle, ¿qué habla el pastor? Ay, no sé. Yo estaba pensando en el paquete de carne molida que tengo que sacar del congelador. ¿Ven? Entonces, tenemos que poner los pies en la tierra y saber qué es lo que estamos escuchando. Entonces, la santidad es la naturaleza intrínseca, es la esencia principal de Dios. La santidad, cuando se aplica a los seres humanos y objetos. ¿Por qué digo objetos? Porque hay objetos que se consagran, que se dedicaban en el Antiguo Testamento y hoy en día. Por ejemplo, yo tengo una guitarra. En esa guitarra yo no voy a cantar canciones de Bad Bunny, de Anuel, de canciones mundanas. De ninguna manera, imagínate eso. La estoy ensuciando con basura como estas canciones, hermano. Esa guitarra está consagrada a quién. O imagínate que alguien llegue aquí, mira, pastor, para que me preste la guitarra, que tengo un concierto allá, vamos a cantar allá en un concierto vallenato. Es justo que yo preste esa guitarra cuando está consagrada y está santificada al servicio del Señor. Entonces, a esto se refiere también la palabra que santidad, cuando en el Antiguo Testamento se comienza a mencionar en cuanto a los seres humanos y objetos. Cuando se aplica a ser humano y objeto, no se trata de una santidad propia, sino derivada de Dios, precisamente de Dios. La palabra kados, que es la raíz hebrea, el significado de esta palabra santidad, significa también cortar y apartar. Cortar y apartar. O sea, ¿qué significa santidad? ¿Qué significa ser santo? Cortar. ¿Y qué vamos a cortar? Decime vos, ¿qué vamos a cortar? El pecado que antes practicábamos y acariciábamos. Eso lo vamos a cortar. ¿Y de qué nos vamos a apartar? Del pecado. Entonces, kadosh, el término hebreo de santidad, significa cortar, apartar, queriendo decir que hemos sido separados, para Dios, que el objeto ha sido separado para Dios y lo cortamos en la utilización en el mundo, igual nuestras vidas. Por esta razón la Biblia dice que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque la santidad nos saca del sistema mundano para vivir una vida santificada y renovada en Él por su amor y por su gracia. Amén. Eso lo hace la santidad. ¿Podemos ser santos por nuestra propia cuenta? ¿Cuántas veces quizás tú dijiste, hoy sí voy a cambiar? Hoy no voy a beber y bebías más. Hoy no voy a mentir y mentía más. Hoy no voy a fumar y parecía una chimenea. Que con nuestros propios esfuerzos no podemos. Aquí se aplica lo que dice, no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu. Aquí se aplica aquel versículo muy famoso que nos dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, hermano. Todo lo podemos en Él. Sin Él no podemos ser santos porque Él nos santifica. Amados, así que cuando hablamos de esta terminología de cortar, apartar, pero no podemos hacer como hacemos cuando buscamos en internet, cortar y pegar. Ay, yo voy a cortar,
pero me pego otra vez al pecado, corte y pego, corte y pego. No podemos vivir así, de esa manera. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Éxodo 19:10, vemos que Moisés se santificó él y el pueblo, y usted lo puede ubicar y leer, anotar para que usted lo analice en su casa. Éxodo 19:10, Moisés santificó a su pueblo. Se santificaron los primogénitos. Todo primogénito tenía que ser santificado a Dios, es decir, dedicado, es decir, consagrado a Dios. Todo lo mayor, lo primero, las primeras cosechas, todo, el primer hijo, todo consagrado al Señor. Aarón y sus hijos tenían que ser ¿qué? Santificados, lo dice Éxodo 28:41. ¿Por qué Aarón y sus hijos tenían que ser santificados? Porque eran ¿qué? Sacerdotes, ministraban, servían a Dios y al pueblo y tenían que dar el ejemplo, tenían que ser ¿qué? Santificados. Y Dios elige a un pueblo para santificarlo. ¿Cuál fue el pueblo que Dios eligió para santificarlo? Y fue un pueblo especial, exclusivo entre todo el pueblo de la tierra. ¿Cómo se llamó ese pueblo? Egipto. Israel, hermano. Deuteronomio capítulo 26. Lo podemos encontrar acá. Deuteronomio capítulo 26, versículo 18. Vemos lo que dice acá. Dice lo siguiente: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Casi nada, pues. Como te lo ha prometido, para que guarde todos sus mandamientos, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para honor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Dios elige a Israel para que Israel fuera un modelo, un ejemplo, un patrón de conducta. Pero Israel se desvió, comenzó a pecar, negaron del Señor, desde que salieron de allá de Egipto. Por esta razón, estas leyes Dios se las da a Moisés para que el pueblo se santificara. Y le doy los mandamientos para que ustedes se santifiquen. Y entonces lo enseñen a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Y para que sean una nación exclusiva, un pueblo especial. Yo lo elegí a ustedes. Y en una ocasión él le dijo: yo no lo elegí a ustedes porque ustedes hayan sido los perfectos, los mejores. Ustedes eran el más insignificante de los pueblos, pero yo los elegí porque a mí me plació para hacerlo posesión mía exclusiva. Por eso que se dice Israel, el pueblo de ¿qué? De Dios. Dios los llamó para entonces santificar. Pero, hermano, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Dios llama pueblo a alguien que no era su pueblo. Llama esposa a alguien que no era su esposa. ¿De qué estamos hablando? La iglesia del Señor. Así como Dios llamó a Israel para que fuese santo, Dios nos llama a la iglesia a ser ¿qué? Vagabunda, sinvergüenza, practicante del pecado también, a olvidarnos de los milagros de Dios, de los beneficios de Dios, de las cosas que Dios ha hecho. Imagínate que estemos aquí sentados y usted me está escuchando y usted esté pensando: hubiese estado conmigo mismo ahorita, echando chistes, apostando caballos. Hubiese estado allá conmigo. O sea, estás aquí pero estás ignorando a Egipto. Es una manera de negar a Dios. Ay, añorando el pasado, añorando estar en el mundo. A Egipto tenemos que sacarlo de nuestros corazones. El pasado tenemos que sacarlo de nuestros corazones para tener un buen presente en el Señor y por esto fue futuro glorioso para la gloria de Dios. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, hermanos. Así como Dios llama a un pueblo para ser posesión suya, llama, edifica. Mateo 16:18, edificaré mi iglesia.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero, ¿qué hizo Cristo? Efesios capítulo 5, versículo 25. Y aquí vamos a marcar una diferencia. Efesios capítulo 5, versículo 25. En adelante. Vamos a leer acá algo que le enseñará algo importante. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué más nos sigue diciendo? ¿Para qué? Para santificarla. ¿Quién santifica a quién? ¿Nosotros mismos nos santificamos? Cristo el Señor, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla. ¿Quién nos va a presentar? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gracias. Cristo vino, nos justificó. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra justificado? Lo siguiente, se lo digo de manera sencilla. Toda persona que cree en Jesucristo para perdón de los pecados, toda persona que cree en el Señor va a ser automáticamente justificada, va a ser justa. O sea, cuando usted cree en Jesús, ya usted es justo delante de Dios. Cuando usted cree de todo corazón en Cristo, ya usted es santificado, pero es Dios. Israel pudo santificarse por su propia cuenta, pudieron guardar todos los mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el antiguo pacto solamente demostraba el pecado. Como tú, si vas a verte en un espejo, te muestra la mancha, pero el espejo no tiene la capacidad para quitarte la mancha, sino una crema que usted pueda comprar, echándose otros remedios por allí. Así era el antiguo pacto. Pero el nuevo pacto, mejor que el antiguo. ¿Qué pasó? Te muestra la mancha, pero no solamente te la muestra, sino que te la limpia, te la purifica, te la hace desaparecer para siempre. La mancha del pecado. El nuevo pacto. Ahora, por esta razón, Jesús, el Señor dijo, voy a hacer un pacto mejor que el primero. Eso lo podemos leer en Jeremías 33, hasta en Ezequiel, en profetas mayores podemos leer esto. Ahora, ¿quién nos va a presentar santo? ¿Quién nos va a santificar delante del Padre? Jesús, hermanos, porque por nuestra propia cuenta hubiésemos fallado como el pueblo de Israel. ¿Me está entendiendo? Hubiésemos fallado como Israel lo hizo. Tito capítulo 2, versículo 11 nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de toda la humanidad, enseñándonos que tenemos que renunciar a qué, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos a este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la manifestación gloriosa? La venida, nuestro encuentro con el Señor. ¿Cuántos creen en ese encuentro? Amén. Ahora, hablamos aquí de gracia nuevamente. ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir nuevamente en él? Si Dios nos perdonó de tantas cosas, vamos nosotros a ensuciarnos nuevamente, como el cochino, el puerco que vuelve a su lodo, así le haya puesto un lacito. A Dios hizo así con nosotros, nos limpió, nos purificó, nos puso el lacito. Vamos nosotros a quitarnos el lacito y a volvernos a ensuciar. Eso sería, hermano, mal agradecimiento. Tenemos que ser personas agradecidas ante un Dios amoroso. Y eso lo hace la gracia. Hermano, quiero decirte lo siguiente. La ley exigía obediencia y santidad. ¿Quieres que te diga algo de la gracia? La gracia no exige obediencia. Pastor, ¿cómo te va a decir eso? No está enredando. La gracia no exige obediencia, produce obediencia. La gracia, la ley no exige santidad, produce santidad.
Usted porque pues fue salvo por gracia, automáticamente una persona salva va a vivir en santidad. Lógicamente tenemos que esforzarnos ¿qué? En la gracia de Jesús. ¿Cómo nosotros somos más santos? ¿Guardando con nuestros propios esfuerzos humanos la ley? ¿O buscando más en intimidad y oración a Dios? Si usted quiere ser más santo, júntese con el santo. Amén. No estoy diciendo que prenda una vela y pida un santo, hermano. Porque ya en la iglesia católica ya no haya que santo beatificar, hermano. Si yo estuviera allí, quizá hago buenas obras, entrego bolsas de comida, oro y hago milagros en el nombre del Señor. Ay, se murió Carlos, vamos a discutirlo en el Vaticano a ver si lo vamos a beatificar. El Señor reprenda al diablo, hermano. El único que merece gloria, el único que merece honra, el único que merece que le pidamos en el nombre del Señor es Jesucristo, el único Dios, el único creador. Más nada, hermano. Y no digo esto para que la gente se enoje, sino para que conozcan la verdad y la verdad lo haga libre. Por ahí estaban beatificando a un muchacho, esto cayó mío, por cierto, creo que Acuti se llamaba. Dios mío, yo digo, no, ya no puedo ver esto, qué cosa, inventan, hermano. Cuando una vez en Hechos capítulo 10, Pedro practicó la santidad, por supuesto, pero una vez llega a la casa de Cornelio, y Cornelio viene y se le arrodilla. ¡Oh, Pedro! ¿Qué pasó? Chico, levántate, yo soy un hombre como vos, le dijo Pedro, siendo el apóstol Pedro. Entonces viene esta gente del Vaticano a mandar a decir que tenemos que pedirle ahora a un muchacho que se llama Carlos Acuti, hermano. Que se llama Carlos Romero, no Acuti. No, hermano. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. El que murió en la cruz fue Cristo, y a Él adoro, a Él venero, a Él le sigo, y al pueblo me lo diga para siempre. Amén. Pero cada día uno ve tantos inventos en este mundo que uno queda verdaderamente asombrado. Si una persona es salva por la gracia, va a producir entonces ¿qué? Santidad. Si una persona es salva por gracia, va a producir ¿qué? Obediencia. Y no la va a ver como algo tedioso, como la ley. ¿Usted me está entendiendo? No es que usted aquí va a salir volando, ¿verdad? Y va a decir, vamos a pecar porque estamos bajo la gracia, ¿no? La gracia produce santidad, obediencia. Produce, ¿de dónde viene esa santidad? ¿De dónde? ¿De afuera o de adentro? De adentro. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Una fuente, esa debe ser la fuente de ¿qué? De santidad, de la nueva naturaleza que Dios inyectó en ti. Ahora bien, la gracia, nosotros marcamos diferencia entre la gracia con el sermón del monte. ¿Usted se recuerda cuando usted lee Hechos capítulo 5? Vemos el caso de una pareja, Ananías ¿y qué? Y Zafira. ¿Qué pasó con ellos? Según vendieron una heredad, sustrajeron el precio y era la norma ponerlo a los pies de los apóstoles, ¿Y qué pasó? Ellos mintieron, diciendo que le había vendido a tal precio para embolsillarse el dinero. Y yo te voy a decir algo, si ellos hubiesen agarrado dinero y no hubiesen querido ofrendar, Pedro no iba a andar atrás quitándole dinero, no. ¿Cuál fue el meollo aquí del asunto? La mentira. ¿Ellos mintieron en la ley o en la gracia? En la gracia, ya Cristo ya había muerto, ya había resucitado. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Quedaron vivos o muertos? Usted no puede leer en su casa irremisiblemente, ¡pum! Como dice uno coloquialmente, estiraron la pata.
Uno primero y después otro después, a los pocos minutos. Porque mintieron, hermano. Ah, no, yo voy a mentir porque estoy bajo la gracia. Dios me perdone. Hermano, no podemos jugar. Fíjate que Ananías y Zafira, si yo se hubiese llevado y no querido, no ofrendaban, ajá, ya ese era su dinero. Se la va a ver con Dios. Pero mintieron ante el apóstol Pedro. Pero él dijo, no me has mentido a mí. ¿Has mentido a quién? Al Espíritu Santo. Eso lo dice allí en la Biblia textualmente. Entonces murieron irremisiblemente. Hermano, verdaderamente Cristo, si usted era mentiroso, como Ananías y Zafira, y hemos pecado en mentira, Dios ha tenido mucha misericordia en nosotros. Porque estos hombres murieron inmediatamente por mentir. A lo mejor pensaron que estaban bajo la gracia y que ya no iban a morir. Y murieron, hermano. Con el pecado no se juega. El que juega con fuego, se quema. Cristo nos hace que libres de la esclavitud del pecado. Libres, como dice la canción que cantaron ahorita, libre. Tú me hiciste libre. Juan 8:32 nos dice que y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? ¿Nos hará qué? ¿Libre de qué? De la práctica pecaminosa que antes nos gustaba acariciar y hacer. ¿Me está entendiendo? De la práctica pecaminosa. O sea, cuando usted aún puede ser imperfecto, pero se le presenta la tentación, usted no va a decir como decía antes, ay, voy a aprovechar ese ponche. Las oportunidades no llegan siempre. Usted va a decir, patica, ¿para qué te tengo? Usted va a decir, voy a agradar a Dios. Y no se trata de decir, no, porque el pastor Carlos no me lo permite, porque la iglesia donde yo voy no me lo permite. Si usted dice eso, está mal. Usted debe decir, porque a papá Dios no le agrada, porque lo dice la Biblia, lo dice la palabra, y porque lo dice la palabra, punto, no lo hago. Así de sencillo, hermano. No se trata de que si te permite, que no te permite, que si la iglesia lo permite, que si no lo permite. Si usted, ¿verdad?, trabaja en una empresa y su jefe le manda a hacer algo que negocie sus principios, imagínate que usted diga, no, allá toda la iglesia no me permiten hacer esto, mi religión no lo permite, el pastor predicó una vez de eso y no me lo permite. Usted está mal. Usted tiene que decir, a Dios, a mi Padre no le agrada eso y yo no voy a negociar mis principios. Y usted de esta manera pondrá el nombre de Dios en alto aquí donde usted está y usted va a brillar más que una luciérnaga o varias luciérnagas juntas. Hermanos, somos la luz del mundo. Amén. Cristo vino a hacernos libres del pecado. La verdad, ¿quién es? Cristo. ¿Y qué nos dice la Biblia? Debemos tomar esta libertad para ocasión del pecado. Gálatas 5:3. Dice la palabra que muchos toman esta libertad. Ay, Cristo me hizo libre para vivir una vida embustera, pecaminosa. No, hermano. Esta libertad no es para ocasión para pecar, sino ¿para qué? Para buscar más de Dios. Mira lo que nos dice acá el libro de Judas. Judas, no Iscariote, hermano. Él no escribió libro. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Bueno, si una iglesia convierte en libertinaje la gracia de Dios, esa iglesia está perdiendo los libros, hermano. Por ahí vi, no sé en qué país, yo creo que Colombia, una blasfemia, tomar el nombre de Jesucristo en vano y después preguntar, ay, ¿por qué suceden las cosas? ¿Por qué pasa esto? El Jesucristo salsero.
No sé si ustedes vieron esos videos. Y la gente se burla. Ay, la gente comentaba, por eso que le pedía y no me contestaba, porque estaba bailando salsa. Disfrazaron a un hombre según de Jesús y lo pusieron a bailar salsa y hacían un show de Jesucristo salsero. Algo parecido a lo que pasó en Brasil, ¿se recuerdan? Después pasan las cosas, las catástrofes, los juicios. Ay, Dios mío, pero sí, ¿dónde está? Convierte en libertinaje la gracia de Dios. A mí no me da risa esto. Hoy en día, la gente toma tan ligeramente el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, y tomar el nombre de Dios en vano. Hermanos, tengamos cuidado con vivir una vida liberal. Y como iglesia no profesamos un evangelio liberal, sino un evangelio conservador, un evangelio que por agradecimiento, hermano, va a producir santidad y obediencia a Jesucristo que lo dio todo por nosotros. No vale la pena seguir ensuciándonos. ¿Qué hizo el Señor? Olvidó tus pecados y lo echó a lo profundo de ¿qué? Del mar para santificar. Ya, vos echaste tus pecados a lo profundo del mar. Vos pudiste hacerlo. Vos pudiste limpiarte. Si Proverbios 29 nos dice, ¿habrá alguien que podrá decir, yo estoy limpio de mi pecado? ¿Pudimos limpiarnos por nuestra propia cuenta? No. Dice Miqueas capítulo 7, 19, que Él olvidó nuestras iniquidades y la echó. Miqueas, dice muy bonito Miqueas, me invito a que lo busque para que vean. Miqueas 7, 19, olvidó, sepultó nuestras iniquidades y lo echó a lo profundo del mar. Y notemos que dice, olvidó. A Dios se le olvidó. Ay, que yo hice muchas cosas en la vida mundana. 8 cuartos de vida mundana. Dios se le olvidó si tú no arrepentiste lo que hiciste. Hace borrón y cuenta nueva y te da una vida de victoria, hermano. Eso lo hace la gracia. Olvida tus pecados, lo echa a lo profundo del mar. Es más, y cuando llama a la gente a recibirlo en su presencia en el cielo, imagínate que Dios llame a Rahab y la califique. Allá viene, mirá, Ángel Gabriel, ahí viene Rahab la ramera. Bienvenida Rahab la ramera. Allá viene Pedro, el que me traicionó. Allá viene Moisés, el asesino. Vení, allá viene Moisés, el asesino. Imagínate Dios llamando a la gente así en el cielo, por lo que fuera. Allá viene Pablo. Te echaste unos 4 cristianos al pico, ¿no? Imagínate Dios calificando hacia la persona después que ellos se hayan arrepentido del pecado. Dios no te va a llamar por como te llamaban a ti. Fíjate que hay gente que cuando estaba en el mundo lo llamaban con un apodo. Y yo he escuchado ya gente ya renovada que paran en seco a las personas y dicen, antes me llamaban así, ahora soy una nueva criatura. Ay, disculpa, ¿qué tal? Porque eso es lo que hace Cristo en nosotros. Eso es lo que hace el milagroso de Israel en nuestras vidas. Cambiarnos, transformarnos, echar el pecado a lo profundo del mar, olvidarnos. Imagínate que un hombre se haya arrepentido de sus violaciones, abusos, y entre en el cielo. ¡Allá viene! Fulanito de tal, el violador. Dios no va a calificar así. Él echa tus pecados a lo profundo del mar para que no lo... ¿Quién quiere que te acuerdes de él? Para discriminarte, para hacerte sentir mal. El diablo, hermano. El diablo. El diablo tiene un traje de buzo para que te lo pongáis y vos tengáis el ministerio de buceo para meterte al profundo del mar y recoger otra vez los pecados. Eso quiere hacer el enemigo. Entonces, si ya Dios olvidó en tus pecados, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos también nosotros olvidar en practicarlo. Porque mirate que nosotros como excusa, ay no, ya Dios olvidó mis pecados.
y nosotros sigamos practicando los mismos pecados. Esto es absurdo. Si ya Dios olvidó los pecados, la gracia me enseña a que yo debo olvidar de practicar el pecado. Por ejemplo, hermano, yo antes de ser cristiano, yo tenía mucha adicción a los videojuegos. Era un verdugo jugando videojuegos. Ahorita me dan un videojuego, yo no sé por dónde sale el corredor, por dónde hay que patear. Pero antes era un verdugo y hacía concursos y yo ganaba. ¿Pero por qué? Porque practicaba todos los días, dedicaba horas, 2 horas a esa práctica. ¿Pero por qué ahorita no sé? Porque dejé de qué. ¿Dejé de qué? De practicar. ¿Cómo usted va a evitar el pecado? Cuando evita practicarlo. Así de sencillo, hermano. Cuando se evita de practicar, usted va a olvidar de practicarlo y no va a ponerse el ministerio del museo a buscarlo a lo profundo del mar, hermano. Gálatas 5:1 dice, porque Cristo nos llamó a libertad. Dice, no volváis a estar sujetos al yugo de la esclavitud. No volváis a estar sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? A la esclavitud pecaminosa, a la esclavitud del pecado, el pecado que nos hacían dar vicio y para de contar, hermano. Así que la gracia por agradecimiento te hace actuar de manera santa, y usted lo puede ubicar y buscar como tarea. Ezequiel 18:21, Ezequiel 18:31, el Señor dice que iba a ser un corazón nuevo. El pueblo de Israel logró tener un corazón nuevo en la ley. No, hermano. ¿Cómo podemos en la gracia ser santos? Por Cristo. ¿Quién dijo que iba a dar un corazón nuevo? Y escribiré las leyes, y justificaré, y haré. ¿Quién lo hace por nosotros? ¿Quién? El Señor. En toda la vida vemos que esto es gracias. Jeremías 33:31 lo dice. Y pondré un nuevo pacto en vuestros corazones, y escribiré las leyes en sus tablas, de modo tal que hagan, que practiquen sin obligaciones, sin imposiciones, hermano. Y es lo que hace la gracia. La gracia, la ley de Dios debe estar aquí en nuestros corazones, hermanos. Debe estar aquí. Lo voy a hacer por amor, para la gloria y honra de mi Señor. Posteriormente daré un corazón nuevo, dice el Señor. Por lo tanto, se debe corresponder a la gracia, santificándonos y no pisoteando la sangre de ¿quién? De Cristo. ¿Cómo se pisotea la sangre de Cristo? Burlándose, pecando. Si puedes haber recibido el conocimiento de la verdad y pecamos voluntariamente, Hebreos 10:26, ya no queda más sacrificio por la verdad, ya no queda más sacrificio por tu pecado, sino una horrenda de expectación que ha de devorar a los adversarios. El que violaba la ley de Moisés por uno o 2 testigos moría. ¿Cuánto más castigo merecerá el que pisoteare la sangre de quién? De Cristo. Que pisotear la sangre de Cristo, tener en poco el sacrificio que hizo Cristo. ¿Cómo? Viviendo de manera liberal. Ahora mi pregunta es, ¿por qué es necesario y urgentemente vivir en santidad? ¿Por qué? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Nos vamos a lo más profundo del tema. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Búsquenlo allí para que vean. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Ubicados. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, nos sacó de la inmundicia, sino a santificación. ¿Dios nos llamó a qué? Porque inmundicia éramos antes,
nos llamó a santificación. Así que, hermano, esto se llama ¿qué? Santidad. ¿Por qué debemos vivir de manera de santidad? Porque es la voluntad de Dios. Y que nos apartemos de qué? De fornicación. ¿Qué es la fornicación? Conocemos, el concepto principal que conocemos son relaciones prematrimoniales, relaciones antes del matrimonio, relaciones, hermanos, de unión libre sin formalizar un matrimonio. Es importante el hacerlo. La Biblia dice que cada uno tenga su propia esposa. Dice acá en el versículo 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero también fornicación se refiere en el aspecto espiritual. Cuando una persona en vez de pedirle a Dios, le pide a 200 santos más. Eso se llama fornicación, hermano. Cuando una persona sale en procesión, se llama fornicación también. Yo no sabía eso. Hoy donde leía Jeremías capítulo 3. Isaías 45:20, Jeremías capítulo 10, Salmo 115. Y para de contar, hermano. ¿Están aquí? Lo veo como calladito, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Y por qué debemos vivir en santidad? Mira lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Mire lo que nos dice. 3:5. Hace morir pueblo terrenal en ustedes. 2 puntos y seguido. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Fornicación. Colosenses 3:5. Impureza. Pasiones desordenadas. Malo deseo. Avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros toda ira, todo enojo, maledicencia, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. Ahí está. Es falta de santidad cuando tenemos impureza, pasiones desordenadas, cuando cambio de pareja cada semana, o cada mes, o cada día, pasiones desordenadas, malos deseos malos, amanece y la maldad le retosa en la mente, como dicen los abuelos. Ese muchacho la maldad le retosa en la mente. Avaricia, que es idolatría. Alguna persona que quiera todo, se convierte en avaricia y eso se transforma en idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre este tipo de gente, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo pasado. Mire, anduviste en otro tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ya ahora en Cristo no podemos andar en lo mismo. Pero ahora también deja, ¿quién contrarresta la santidad? Ira, enojo, maledicencia, amargura, obstinación, peleas todo el tiempo. Pelea. En el hogar, pelea. De día, de noche, de mañana, de madrugada, todo el tiempo. Eso contrista al Espíritu de Dios también, hermano. Una de las cosas que nos dice la Biblia para guardar nuestra santidad, en 2 Timoteo 2:22, Pablo se la dice a un pastor joven. Y hoy nos lo dice a nosotros la palabra. Huid de las pasiones juveniles. Eso no solamente se lo dicen a los jóvenes, sino a los viejos que se creen jóvenes también. Huir de las pasiones juveniles. ¿Y qué es una pasión juvenil? Un deseo desordenado bajo la inmadurez de la juventud. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? ¿Por qué debemos huir? Porque somos débiles aún en esta tierra, hermano. Yo soy fuerte, yo no voy a caer en pecado. Yo soy fuerte, yo sé mucho de la Biblia. Salomón también sabía mucho y cayó. Y las mujeres desviaron el corazón. David también sabía mucho, escribió muchos salmos. Y una mujer
por pensar y codiciar a una mujer, lo derrotó. ¿Cierto o falso? Entonces, hermano, más vale que diga, aquí corrió, que aquí quedó, que aquí murió. Huir de la fornicación, también nos dice la Biblia. No te manda a contemplar, ay, qué bonito, a pensar en pajaritos preñados. ¿Cómo viviría yo con fulanito de tal? ¿Cómo viviría yo si yo hubiese tomado esta decisión? ¿Qué hubiese sido mi vida si yo? Y pensar en cosas que no debes pensar. Huir de las pasiones juveniles, de esos deseos desordenados que se efectuaban en la inmadurez de la juventud. Tenemos que huir de eso, dice la Biblia en 1 de Corintios 16, 18, también lo dice. Hermano, debemos producir santidad y obediencia por gracia. Ahora, ¿por qué también? Y con este es el punto que va a finalizar este tema. ¿Por qué también de nosotros debemos vivir en santidad? Segunda de Pedro 3:7. Y esto nos va a asustar un poco. Segunda de Pedro 3, versículo 7. Mira lo que nos dice. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra. ¿Guardados para qué? ¿Guardados para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como si fuera 1000 años, y 1000 años como si fuera un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Dice que la tierra está reservada para ser destruida por el fuego. La tierra va a ser estremecida, y el cielo va a ser estremecido como un pergamino. La tierra seguirá temblando, hermano. Pastor, yo me tengo miedo. Todavía ando mareado de miedo. Ahora te voy a decir algo, hermano. No solo se debe invocar a Dios en momentos de apuro. Ese día parecían todos cristianos. Ay, conmigo hay Diosito. La gente preguntaba, pastor, ¿va a seguir temblando? Ay, yo soy funcible. Y yo le decía sinceramente, son de principio, hermano. La Biblia dice que habrá terremotos en diferentes partes del mundo. Pero ese día todos en los estados, ay Dios mío, protégenos y cúbrenos con tu manto y tal y demás. Y después se salen del manto. Cuando se pasa el susto, se salen del manto, hermano. Hermano, sean sinceros, ¿se asustaron ese día? Nos asustamos un poquito, ¿verdad que sí? Porque no es común ver esto acá, pero esto nos enseña a estar confiados en el Señor y estar preparados. Puesto que estas cosas han de suceder, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Usted entiende lo que le estoy diciendo acá. Puesto que estas cosas han de suceder, ¿cómo no debéis nosotros de manera liberal y pecaminosa de vivir? Pero la gente tiene el corazón tan duro que ya se le olvidó el susto que pasaron, hermano. Siguen en su andanza, siguen practicando el pecado, siguen tomando esto por juego, y esto no es un juego, hermano. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Hay gente, hermano, que utiliza muchas excusas para buscar a Dios. Así que no invoquemos a Dios cuando estamos en apuro. Invoquémoslo en la tranquilidad, en la angustia, en la tribulación y en todo, hermano. No veas a Dios como un amuleto de la buena suerte. No veas la sangre de Cristo. Dios mío, ¿cuántas personas tenían ese día la sangre de Cristo como un puñete de pintura?
Me cubro con la sangre de Cristo. Un puñete de escritura. La sangre de Cristo es para limpiar pecado, no es para un amuleto. Y limpia los pecados de aquellos que se hayan arrepentido de corazón, hermano. ¿Qué nos motiva a nosotros, hermano, esto que está sucediendo en el país y en el mundo entero? Hermano, estamos en la cuenta regresiva. ¿Por qué debemos vivir en santidad? Estamos en la cuenta regresiva. Las cosas van de mal en peor en este mundo. ¿Cierto o falso? Y no lo estoy desanimando, hermano, estoy animando para que se arraigue a Cristo. Porque nuestra vida no está en esta tierra. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y en Cristo estamos tú y yo completos, iglesia. Cielo nuevo y tierra nueva nos espera. Que nosotros esperamos. Hermanos, pero no tengamos licencia, no tenemos licencia para pecar. No, hermanos. Cuidado con el que va con fuego. La Biblia dice, andará el hombre con sus pies en la brasa, sin que sus pies no se quemen. Pongan los pies en el carbón para que vean si no se va a quemar. Si usted acaricia el pecado, ¿usted cree que no se va a quemar porque usted es fuerte? Porque usted va para la iglesia fuerte de rodillas todo el domingo. Evite poner los pies en brasa, hermano. Evite jugar con fuego. Proverbios 6:28. Para terminar y finalizando, como padre, levanten la mano a los padres y las madres también, y los hijos y las hijas también, los viejos y las viejas también. No. Hermano, pero no, hermano. No. Atención, me tengo que poner que como padres debemos trabajar en pro de la santidad en el hogar. Cada hogar debe ser un hogar santo. ¿Qué ven en tu casa? Imagínate que un padre vea películas pornográficas con sus propios hijos. ¿A dónde lo está llevando? Que vean películas de terror. No veré con puro 3, muchachos, que esa tan buena. Imagínate, ¿dónde está llevando ese muchacho? Al miedo, al terror. Le están abriendo puertas a los demonios. Cada hogar, escuchen esta frase que una vez escuché y me gustó mucho. Y hoy se la digo a ustedes. Cada hogar debe ser un pedacito de cielo en esta tierra. Que cuando vos llegues del trabajo, vos abrís la puerta y decir, hogar, dulce hogar. Ajá, setas de flores. Sabroso, ¿verdad? Hogar, yo quería entrar en mi casa. Pero imagínate que tú entras a la puerta. Y entré por allá. Caramba, no se ve que iba a llegar. ¿Dónde estaba? Pero se demoró más. ¿Dónde estaba? ¿Ah? ¿Y eso que tiene de rojo pintado acá? No es una pelota que se le reventó la sangre aquí. Aquí. Pero cada hogar debe ser un hogar dulce, un pedacito de cielo en esta tierra. Note eso. Tu casa debe ser un pedacito de cielo en la tierra. Usted debe desear anhelar su casa, su familia. Hermano, padres que me escuchan y sentir de una manera santa de vestir en los muchachos. He visto muchachas en las calles, hermanos, que parecen como si tuvieran de cacheteros en su casa. Después dicen, ay, me la maltrataron. Ay, me faltaron el respeto. Mi pregunta ¿es culpa de la muchacha o de los padres? ¿Quién compra la ropa? O sea, si una muchacha, una niña, una adolescente se viste depravada, es porque la madre la deja, o el padre la deja. Le compran la ropa, hermano. Escotada, minifalda. Por favor, hermano. La santidad es algo que comienza de adentro, pero también se exterioriza afuera. Ahí va a decir, ay, yo soy santa, soy bendecida, y 100% escotada. Y es bendecida. Santidad en el hogar.
Santidad en la forma de vestir, en la forma decorosa. ¿Qué tipo de programas ves? ¿Con qué tipo de amigos estás escribiéndote tu hija? ¿Qué tipo de contenido tu hija, tu hijo está usando en el telefonito? No, ese teléfono es mío. Puedo tener protestar para revisármelo. Mira, te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del mío también. Autoridad, Padre. Porque tenemos que trabajar en pro de santidad en el hogar y que tu hogar sea un pedacito del cielo en esta tierra. Tengamos cuidado. Pero sí hay que enseñar la manera de vestir, pero tu madre te tiene que vestirte bien delante de tus hijos. Es bueno volver a los vestidos del siglo XVI, hermano. Aprobado. Pero no, vestirse decorosamente es necesario. Tanto hombres como mujeres. Más mujeres, hermanos. Más mujeres. ¿Sabe por qué? Porque el diablo está utilizando la figura de la mujer. Fíjate que cuando van a vender un carro, no pueden ir a los hombres. Aquí te vendemos este carro. Ponen a una mujer de manera sensual a menearse en el carro. Y yo digo, ¿qué tiene que ver la mujer con el carro? Una vez un hombre iba a comprar una Lamborghini y le dijeron, aquí está el dinero del carro. Pero falta algo. ¿Qué, señor? La mujer, no viene con la mujer. Pero la propaganda sería la mujer. No, esa propaganda. No, tienen una idea de la gente, entonces. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado de exhibir a tus hijos en las redes sociales. Pero hay madres que lo hacen. Aquí está, la diva del momento. Y la muchachita. Yo no sé. Y hasta hacen. Yo no sé por qué sacan la lengua. ¿Cierto o falso? Hermano, tenemos que hay muchos pedófilos en las redes sociales. Si tú exhibes a tu niña, usted va y en el pueblo, hermano, hay mucha gente mala. No exhiba a tus hijos, y más si es mujer, hermano. Yo he visto muchachitas que hacen mandado solas. Tengan cuidado con eso también. Hay muchos hombres enfermos. ¿Qué hace una muchacha adolescente viviendo bajo tu techo, grabando un TikTok exportada de manera sensual para que los hombres la miren? No me vengáis que, me tomé una foto, no para tenerla. Si es para tenerla, la tienes guardada en tu galería para que la vayas a publicar. ¿Verdad que sí? No es para tenerla. Ella quiere que la miren, quiere llamar su atención. ¿Por qué una mujer se viste depravada? Ella quiere que la miren. Así de sencillo, hermano. Y uno no puede ser piedra de tropiezo, obstáculo. Así que mucho cuidado. Y esto tiene que ver con santidad. Así como aquel que nos llamó el santo, 1 Pedro 1:16, sé santo en toda manera de vivir. Cuando nosotros utilizamos los sentidos, eso se llama, para provocar, se llama sensualidad. El movimiento de las bocas, el movimiento de los ojos, ¿verdad? Y eso más que todo lo utiliza la mujer que no teme a Dios todavía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si vamos a utilizar redes sociales, sea para glorificar el nombre que es sobre todo nombre, sea para cosas buenas. No es para que tú te exhibas como mono o mona de feria. ¿Verdad? Así que, hermano, termino con Efesios 1:4. Y él dice la palabra de Dios que él nos llamó para que fuésemos santos y sin manchas. Nos predestinó para ser santos y sin manchas. ¿Es posible?
con la ayuda del Dios de toda gracia. Estemos de pie, hemos terminado. Paz y gracia para su vida. Espero que practiquemos este tema a partir de hoy.